Hoy vamos a empezar la palabra con una historia que es verdadera, es real y que hace alusión al nombre. Y si vuelves a casa, conocí personalmente una familia que tuvo un primer hijo muy deseado, buscado, añorado. Ese hijo nació con discapacidad. Cuando le dieron el diagnóstico que no era nada alentador, su papá en su ignorancia dijo: si él no va a servir para ser un profesional, si él no va a servir para nada más, yo lo voy a hacer un gran ciclista. Y de verdad, Carlos Andrés se llama y ha competido con personas que están en esta profesión. A los 2 años de haber llegado Carlos Andrés, tuvieron una segunda hijo que no estaban buscando, sino por accidente, y nació una niña. Esa chica sí era normal, tenía todas sus capacidades, pero Carlos Andrés, por su discapacidad, exigía tiempo exagerado de su papá y su mamá. Y yo que trabajo en ese medio, sé que un hijo con discapacidad requiere las 24 horas del día para que ese hijo pueda salir adelante. Sucedió algo muy triste. A medida que fueron creciendo, ellos, sin descuidar su hija, pero vuelvo y digo, más atención para Carlos Andrés que para su hija, pudieron darle una profesión a su hija. Pero fue algo muy triste porque esa hija no había día que le reprochara a sus papás: ustedes quieren más a Carlos Andrés. Es que toda la atención es para Carlos Andrés. Y esos papás no paraban de explicarle: hija, Carlos Andrés requiere más atención que tú, porque de hecho ella aprendió a caminar primero que Carlos Andrés. Todo el tiempo duraron explicándole a su hija, le dieron una carrera muy buena, y ella fue gran profesional y se ubicó en Bancolombia. Acá voy para que nunca olviden este nombre. La hija todo lo tenía. Cuando hubo un momento que le dijo: papá, he ahorrado mucha de mí, porque no daba un peso para la casa, he ahorrado mi salario y quiero comprarme un apartamento en el poblado, pero necesito y te exijo que me ayudes. Ahí, por adelantado, estaba reclamando su herencia. El papá hizo todo lo que humanamente podía hacer y le ayudó para comprar ese apartamento. Inicialmente les dijo que lo iba a rentar. Cuando ya el papá le dio la herencia y todo, un día les dijo: me voy de la casa, quiero libertad. Siempre dijo: quiero libertad. El papá lloraba y le decía: Paula, ¿cuándo te hemos negado libertad? No, yo no quiero estar bajo el yugo de ustedes porque ustedes todo lo ven mal. Yo me voy. Se fue a vivir al apartamento. Allá se atendía, donde en su casa no lavaba una cuchara, allá se atendía a sus amigos y empezó la vida de derroche, de una falsa libertad. Y oh sorpresa, no llevaba 1 año viviendo fuera de papás cuando ella empezó a desmayarse. Ocurrieron 3 eventos que ella se desmayó, y un día, eso lo hizo una vez en la casa del novio, se desmayó, otra con sus compañeros, y un día fue a almorzar a casa de papá y mamá y se desmayó. Los papás salieron de inmediato, las demás personas se asustaban, le daban oxígeno y todo, y le decían: Paula, tienes que buscar ayuda profesional, pero nunca lo hizo. Su papá arrancó con ella cargada para el médico. Empezaron a hacerle chequeos y le descubrieron un cáncer en el cerebro. Fue duro porque yo viví ese proceso con su mamá, donde lloraba y yo decía, y de verdad nosotros a veces los papás vivimos episodios muy tristes. Cuando estuvo bien, cuando tuvo dinero, se olvidó de sus papás y estuvo. Pero saben, Dios es poderoso y nosotros los padres estamos representando a nuestro Padre Celestial. Sus padres la recibieron con amor, vivieron todo el proceso de la quimio, que perdió todo su cabello, y la recibieron con amor en su casa.
Pero al final, no todos los finales son tristes. Cuando ella se recuperó, volvió a irse de casa. Hoy, esa es una historia que es real, pero hoy los quiero motivar. Yo sé y le he pedido a Dios, y los pastores oraron por mí, que sea Dios utilizándome, que de mi boca no salgan sino palabras de bendición y que sean las palabras del Padre, no en mi humanidad. Hoy la palabra la vamos a basar en un texto muy conocido para todos. Yo estoy segura que incluso a quienes no son cristianos, esta parábola la recitan de memoria, y es la parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a ir a Lucas, versículo 15, y vamos a leer a partir del versículo 11. Amén, estamos. Y es la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué voy a dejar la parábola hasta ahí? Porque es una parábola que nos da muchas enseñanzas, donde podemos encontrar muchos perfiles: la actitud del padre, del hijo menor y del hijo mayor, que también eso nos daría para otra prédica, pero hoy nos vamos a enfrascar en la actitud del hijo menor. Cuando nosotros nos apartamos de casa, empezamos a vivir un mundo de pecado. Y en ese mundo de pecado pasamos por muchas etapas. Y vamos a ver todo ese proceso que vivimos en ese caminar. O sea, lo que vivimos desde que iniciamos el pecado hasta un proceso maravilloso que es el arrepentimiento. Entonces vamos a mirar cada etapa. Vamos a mirar una etapa que se llama reclamamos. Si ustedes leen el texto, llega el hijo y le dice: Padre, dame lo que me corresponde. Ahí estamos reclamando. Dios utiliza cada parábola para enseñarnos grandes cosas. Yo quiero que hoy todos sintamos que en algún momento hemos sido hijos pródigos. ¿Y cuál de las etapas se identifica con nosotros? Yo me identifico con todas, donde injustamente le reclamaba a mis padres: quiero ser alguien en la vida, entonces ¿por qué no me dan lo que yo quiero? Quiero estudiar, quiero hacer muchas cosas. Reclamamos cosas materiales.
El pastor que nos ministró hace 15 días, él contaba su experiencia cuando joven le reclamaba aún en la crisis de su papá un montón de cosas materiales. Entonces es muy triste porque nosotros continuamente estamos reclamándole a nuestros padres una cantidad de cosas y jamás pensamos ni nos colocamos en los zapatos de papá. Y ahora sí vamos a entrar en algo muy significativo. ¿Cuántas veces le reclamamos a nuestro Padre Celestial? Porque nosotros estamos convencidos que Dios es un cajero electrónico, ¿cierto que sí? Entonces queremos, cuando estamos en un momento de angustia, de dificultad, le decimos, es ya, necesito que hagas un milagro en mi vida. Pero en esta etapa de reclamación, Dios nos forma. Porque Dios, cuando yo aprendí esa parte, me quedé impresionada. Un día un pastor lo dijo y yo dije, wow, y lo encontré en la palabra. Dios no nos da todo lo que nosotros le pedimos, porque nosotros por capricho le pedimos de todo al Señor. ¿O cuántos de ustedes no le han pedido cosas grandes? Y Dios, cuando aprendí que Dios te da, es lo que te edifica y lo que te conviene. Muchas veces hemos sentido que Dios cierra puertas en nuestras vidas, pero cuando aprendí eso, que es por el gran amor que nos tiene, yo dije, wow, Señor, si no me lo diste. Así de sencillo. Cuando yo estoy me aterra llegar tarde a las cosas, a mí me aterra, pero a veces se va volviendo algo cultural por los integrantes de la familia. Entonces a mí me choca y a veces por otras cosas yo he tenido que llegar o me está cogiendo la tarde para llegar al trabajo y María Elmar se demora mucho para arreglarse, en fin, y yo llego y el bus sale, no alcanzo a cogerlo, siempre le digo gracias Dios porque me has guardado de algo. Y así lo tenemos que tomar. Es entender que en esta etapa de reclamación, cuando el Padre nos está negando algo, es porque nos está confirmando su gran amor. Entonces es una etapa donde hemos sido injustos con nuestro Padre Celestial, pero Él siempre tiene la mejor respuesta para nosotros y sabe qué es lo que más nos agrada. Bueno, acá ya les aclaré que no solamente pedíamos bienes, dinero, pedíamos libertad y otra cantidad de cosas que el Señor nos las suple en su tiempo y Él sabe qué es realmente lo que necesitamos. Ahora vamos a ubicarnos en una segunda etapa. Nos alejamos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de nuestra humanidad. Hemos escuchado siempre que ¿cuál es el mejor hotel? El Hotel Mama. ¿Qué pasa cuando nos vamos de ese Hotel Mama? Las cosas cambian tremendamente. Porque mire, así estemos en el mejor hotel, y yo sé que muchos lo han vivido, al tercer día la comida ya nos tiene agotados y cansados. ¿O no les ha pasado? Sí. Nadie nos puede dar ese calor que hay en casa de mamá y papá. Nadie nos va a dar ese amor que nos damos papá y mamá. ¿Ustedes se imaginan cuál es el amor que Dios nos da a nosotros? Todo. Él entregó, Él dio la máxima prueba de amor, que fue darlo todo en la cruz por nosotros. Entonces es triste cuando nosotros por capricho, por rebeldía, no recibimos lo que estamos pidiendo, lo que nosotros en nuestro egoísmo pensamos que es lo que necesitamos. ¿Y qué hacemos de inmediato? Hacemos el mayor acto de inmadurez y es irnos de casa. Ese es el mayor grado de inmadurez. Es cuando nosotros dejamos que nuestra mente esté cegada por el egoísmo, por la rebeldía. ¿Y qué hacemos? Porque, ¿saben? En el fondo sabemos que eso es lo que más ofende a Papito Dios, el alejarnos. Y alejarnos de casa físicamente también tiene una gran connotación, y es que estamos alejándonos de Dios. Y ahí procede, y ahí es donde empieza la parte dura
de alejarnos de casa. Y lo vamos a ir entendiendo en cada etapa. En casa es donde somos formados. Cuando miramos nuestra casa espiritual, que es la iglesia, en casa espiritual somos formados, disciplinados, exhortados, y allí encontramos grandes valores. Igual vamos a compararlo con la casa física, que es la casa de papá y mamá. Solo allí, cuando papá y mamá nos hacen reproches, cuando nos dicen eso no lo haces, es porque estamos buscando solo el bienestar de nuestros hijos. A los papás solo nos importa que nuestros hijos estén bien. ¿Y saben a qué le tememos? A que nuestros hijos se vayan a un precipicio. Cuando hacemos cosas que para nuestros hijos los cansa, ya, yo no soy un niño, por favor, suéltame. ¿Saben qué es lo único que estamos buscando? Que ustedes nos pasen por un momento doloroso. Y lo mismo hace Papito Dios cuando nos dice, cuidado, pilas con esto, haz esto, es porque Él está evitando que caigamos en una angustia espiritual. Vamos a una tercera etapa. Vivimos perdidamente. A ver, hay un versículo que todos conocemos muy claro. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, a darnos amor, a dar lo mejor por nosotros. ¿Y a qué vino el enemigo? A hurtar, a robar y a destruirnos. Cuando nos alejamos de casa es porque queremos hacer una cosa diferente y porque ya no queremos que nos manejen arbitrariamente. Entonces nos vamos al mundo ¿a qué? A malgastar, a vivir cosas inadecuadas. Y es verdad, a ver, el pecado tiene algo bueno en un sentido figurativo, o sea, es bueno parrandear, es bueno a quienes les gustó el licor en algún momento. Yo nunca en mi vida lo he soportado ni me he tomado, el solo olor a mí me repugna, entonces yo en mi vida no he tomado un trago, pero a quienes lo tomaron, a quienes rumbearon, a quienes fueron promiscuos, eso en algún momento fue bueno. Claro, si a ti te ponen a escoger en ese momento que estás en el mundo, ¿quieres hacer esto? O vamos, como decían mis papás, o vamos a rezar un rosario. No, cuando yo era niña, mi papá decía, ya, llegó la hora de dejar de jugar con los amiguitos de la cuadra y vas a venir a rezar un rosario. En ese momento yo decía, por Dios, qué gracia le sacan a esto de repetir tantas veces lo mismo y lo mismo, porque a mí nunca me gustó el Santo Rosario, que no le vi nunca lógica, ¿cierto? En ese momento era mejor jugar, claro, y cuando estamos en el mundo es mejor estar en ese ambiente que en el ambiente de oración. Pero cuando ya nosotros hemos tocado fondo, hemos vivido perdidamente y encontramos unas manos poderosas, las de Cristo, empezamos a ver que el gozo con Él es permanente. En cambio, el gozo cuando vivimos perdidamente es efímero, es solamente un momentico y al otro día nos sentimos vacíos. Cuando decimos que nos vamos a malgastar, no solamente como ese hijo pródigo malgastó el dinero, malgastó los bienes, no, estamos malgastando nuestra energía, nuestros principios, todo aquello que nuestros papás nos enseñaron. Pero ocurre en esta etapa algo muy particular y yo sé que todos lo hemos vivido, y es cuando en ese proceso de malgastar tenemos amigos por montones, ¿o no les pasó? Ahí sí, wow, aquí está el parcero chévere, porque nos volvemos amplios, no medimos las consecuencias y nunca por nuestra mente se pasa que eso se va a acabar, porque perdemos la lógica. En ese gastar desmedidamente perdemos la lógica, se nos olvida restar y solamente gaste y pensamos que eso por sí solo se va a reproducir, pero ahí gastamos
todo y cometemos muchos errores. Y cada etapa nos va llevando a un proceso más complejo. Vamos a ver la etapa cuarta. Experimentamos hambre. Cuando ya hemos malgastado y hemos gastado sin medir las consecuencias, llega un momento en nuestras vidas que no solo vamos a experimentar hambre física, como en el caso del hijo pródigo que llegó a donde a apacentar cerdos y quería comer de esa comida de los cerdos. Era tanto su hambre y ni eso le daban, esas algarrobas. Entonces, esa hambre no solo, como les dije, es material, sino también espiritual. Es donde empezamos a sentir el mayor vacío que puede experimentar un ser humano. Dios, ya me quedé sin amigos, ya me quedé sin dinero, ya no le importo a nadie. Nadie me ayuda, nadie me da, porque es verdad. Nosotros, las personas, y yo sé que es una de las pruebas más delicadas por las que pasa un matrimonio, pero yo siempre he dicho, es una de las pruebas más lindas y es la prueba de la escasez económica. ¿Y saben por qué digo yo que es la más linda? Porque es donde entendemos cuando ya metemos la nariz en el barro que dependemos absolutamente de Dios. Es la prueba más linda. ¿Y saben también por qué es la más linda? Hay muchas justificaciones. Porque es donde nuestro amor como esposos se pone a prueba. ¿Cuántas parejas se han separado por una crisis económica? Nosotros vivimos esa prueba, la hemos vivido en 2 ocasiones, pero para la gloria del Señor ya salimos de eso. Yo lo declaro en el nombre del Señor. Y eso fortaleció el amor de mi esposo y yo. De verdad. Entonces, cuando experimentamos hambre es cuando está el Señor esperando y permite que pasemos por todos esos procesos, porque ahora vamos a aprender los galardones que hay cuando pasamos todos estos procesos. Vamos para otra prueba, y es que caemos bajo. Este caer bajo tiene muchas implicaciones. Cuando estamos gastando desmedidamente, como nos creemos inmortales, como creemos que nada malo ni va a tener consecuencias, empezamos a utilizar y hacer cosas que realmente nos arruinan espiritualmente. Caemos en las drogas, caemos en la prostitución, caemos en todas las cosas aberrantes que hay para un ser humano. ¿Por qué caemos bajos? Porque cuando ya empieza a escasearse nuestras cosas materiales, permitimos un montón de cosas, solamente con la esperanza de que eso me puede salir de acá. Y lo vemos en nuestra vida real. Cuando estamos en crisis económica, pero estamos en esas etapas que hemos vivido, cualquier persona puede llegar y decir, mira, esta es una forma fácil de ganar dinero, y caemos muy fácilmente. Mira, si tú fumas esto, te aplicas esto, no vas a sentir hambre, no vas a sentir dolor, y podemos utilizarlo. ¿Y sabes por qué? Porque al vivir todas estas etapas nos hemos convertido en seres vulnerables, somos frágiles porque nos hemos separado de la cobertura de Dios. Estos días me pasó algo muy particular. En este invierno, en Progresar, hay, yo le digo el parasol, una sombrilla muy fuerte y grande que cabrían muchas personas. Entonces, en algún momento yo salí a hacer una vueltecita a la casa de mi socia, pues que se fracturó la pierna. Y cuando iba con esa sombrilla, es muy pesada, la agarré de esta manera, no se me mojaba nada. Cuando pasé por una acera, habían 2 señores, se estaban en un, ¿cómo se llama? Lo que lo cubre a uno. Entonces, el uno le dijo al otro, uy, esta sí está bien armada, esta sí no se moja. Y yo, alabado sea Dios. Y entendí que esa es mi cobertura,
Mira, y relacioné a Dios con una sombrilla y me acordé cuando mis hijos estaban pequeñitos, que tuvieron el primer encuentro con Jesús, que fue un evento muy lindo que se hizo en la iglesia que pertenecíamos. Y el pastor lo hizo con una sábana y metió a cada niño y abrió la sábana y dijo: asimismo es la cobertura de Dios. Te cubre, así como esa sombrilla, ese parasol, me cubrió que ni una gota de agua me mojara. Y yo veía a las demás personas que iban con su sombrilla y el viento se las doblaba para arriba. A mí no. Era Dios, era Jesús que iba conmigo. Y cuando le explicaron a mis hijos, les dijo, el pastor les dijo: cuando ustedes se salen de esta cobertura, van a caer ¿qué? Bajo. Sí, y es así que tenemos que tener muy claro que la cobertura de Jesús nos libra de caer bajo. Vamos a mirar, porque me quiero enfatizar en las últimas etapas. Reconocimiento. Si nosotros leemos el texto donde dice, hubo un momento que ese hombre, ese hijo pródigo, estaba tan lastimado, con hambre, acabado, y dijo: aún en la casa de mi padre, ¿los qué? Los obreros tienen pan en abundancia. O sea, es tan lindo. Y a eso yo le decía: Señor, el solo hecho de que uno de mis hermanos hoy, si está en dificultades, se ha apartado de ti, hoy te reconoce como su cobertura, Señor, me doy por bien servida. Este reconocimiento es cuando el ser humano reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Por Dios, ¿a dónde he ido? Estos días escuché la declaración de un drogadicto. Dijo: yo no necesité de ir a un centro de rehabilitación. Un momento, cuando dormía en la calle y desperté con frío, con hambre, dije: Dios, si tú existes, dame una oportunidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice de mi vida? Sabiendo que en la casa todo lo tenía. Me dieron una profesión, tuve los papás más maravillosos. ¿Qué he hecho de mi vida? Si existes, dame una nueva oportunidad. Y ese día dijo: no más droga. No más droga. Señor, utilízame poderosamente y no sé qué vas a hacer de mi vida, pero no quiero volver a utilizar la droga. Y me contaba que fue algo espantoso, porque mientras el cuerpo estaba totalmente intoxicado de la droga, fue muy difícil. ¿Saben qué hacía? Se postraba de rodillas. Y que él en algún momento había escuchado cuando Moisés tenía debilidad y levantaba las manos, y que él también las levantaba, que eso hizo y empezó, y que fue una lucha muy grande, y hoy por hoy es un hombre que le sirve a Dios. Entonces, en este reconocimiento, cuando somos, después de haber sido lastimados, somos capaces por la misericordia de Dios reconocer que hemos fallado, reconocer que somos frágiles como las ovejas, que somos débiles como ellas. Dios tiene algo grande para nosotros, pero es importante que reconozcamos. Y saben también qué es lo más lindo, que ese hijo pródigo reconoció que su padre era proveedor y que en él todo lo tenía, desde las ropas hasta la comida, el amor, todo. Entonces eso es lo lindo, cuando reconocemos que en el Padre lo tenemos todo. Arrepentimiento. Ahora sí llegamos al tema que es. El arrepentimiento es la capacidad que yo tengo de reconocer que he fallado, de reconocer que tengo pecado y de reconocer que Dios, que Jesús es mi única salida. En este arrepentimiento es donde cambiamos toda esa vida de pecado y podemos ser restaurados por el amor de Dios. Pero también vamos a recordar el texto donde el hijo
reconoció a su padre como proveedor y dijo: yo tengo que regresar a mi padre porque allí todo lo tengo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? En el texto lo leímos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Pedirle perdón a su padre y decirle: yo no soy digno de que me llames hijo, solamente dame una oportunidad de ser uno de tus peones, de tus trabajadores. Pero acá vamos a enfatizarnos en algo, y es en el perdón. Vamos a entender qué es el perdón. En una palabra, en hebreo, el perdón significa dejar pasar. Y les voy a decir, estudiando la palabra, estudié muchas palabras y hoy entendí, no, a través de todo el estudio, hoy no, entendí que no es fácil. Me le quito el sombrero a nuestros pastores, de verdad, que son tan sabios, que se han dejado direccionar por Dios, porque no es fácil. Cuando yo le escuchaba a los pastores que han preparado con tanto tiempo una palabra, pero de que un momento a otro el Señor se las cambia, yo decía: Dios, cuando ellos confiaron en mí, me dieron esta responsabilidad, yo decía: Dios mío, no vas a hacer eso conmigo, porque yo preparándola, esto no es fácil, y que tú me lo empieces a cambiar, yo te lo pido. ¿Cómo les parece que a mí me sucedió? Había preparado mucho, porque a mí cuando Edrian en el campamento hizo ese aporte tan grande, de lo que significaba ese apoyo que Dios le dio a Moisés, de Aarón y de Hur, yo iba a predicar sobre eso, pero a mí me gusta también mucho los significados. Investigué mucho qué significa levantar los brazos. Entonces había preparado sobre el Salmo 23, que a mí me edifica muchísimo, y no, me decía: es esto, es esto. Y en algún momento yo les dije a mis pastores: yo les voy a dar a ustedes el testimonio, a ustedes, porque fue una etapa muy dura, y el viernes mi corazón se quebrantó y le dije: Señor, ya entendí por qué me pusiste a dar esta palabra, por qué. Pero bueno, ¿saben por qué? Porque yo era la que necesitaba ser formada. Cuando hablamos de perdón, no es fácil. No es fácil, el perdón no es fácil cuando te han lastimado, cuando te han lacerado, cuando te han ofendido. Es un proceso muy complejo y saben, es un proceso voluntario. Es algo voluntario, porque así a ti te presionen y si a ti no te da la gana de perdonar, no lo haces. Y con el perdón aprendí mucho. Que el perdón me libera, que el perdón me hace libre. ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono, me lleno de rencor, y eso es un proceso que te va llevando hasta enfermarte. Y el rencor no le hace daño sino a quien lo posee. Esa persona que me ofendió y que en algún momento me decía: perdóname, yo le dije: no te perdono, esa persona ya quedó libre, pero yo quedé atada. Y hasta que yo no perdone legalmente, yo no voy a ser libre. Es más, yo un día tuve el privilegio de que en mi casa hubiesen 8 pastores, y ese día comenté que había alguien en la vida, no que yo no hubiese perdonado, yo estaba convencida que yo ya lo había perdonado, pero le dije: fue una persona que le hizo mucho daño a mi esposo. Entonces yo dije: no, yo lo perdono, y nosotros somos padrinos de la niña menor de él, y yo lo que hice fue apartarme de esa familia y nunca más los quise ni he querido verlos. ¿Y sabe qué me dijeron los 8 pastores? No has perdonado, no has perdonado. Y he querido en algún momento, y en el primer campamento, ese fue mi propósito. Las metas, cuando nos dieron un corazoncito rojo, yo dije: yo quiero buscar a esa persona y decirle: ya te perdoné, ya te perdoné. Entonces,
Hoy es un llamado muy especial a que aprendamos a perdonar. Nuestros hijos nos lastiman, claro. Nuestros hijos a veces nos llenan. Yo he llegado a un punto de sentirme la peor madre y le he dicho a Dios: Dios, ¿en qué fallé? ¿Dónde me perdí? Señor, muéstrame, porque sé que he fallado, porque yo no culpo a mis hijos, no. Yo le he dicho: Señor, muéstrame, dame sabiduría para entender en qué parte de tu proceso de formación yo me perdí, porque ser padres no es fácil, es una tarea dura. Pero en este estudio de esta palabra, Dios me dio muchas cachetadas y me preparó para que perdonara y aprendiera a pedirle perdón a mis hijos. Antes de leer la conclusión, vamos, y yo quiero que nos quede claro qué representa un hijo pródigo. A ver, el hijo pródigo es el que malgasta, el hijo pródigo es que despilfarra, el hijo pródigo es el que se va de casa. Entonces, ¿qué representa un hijo pródigo? Y en qué momento cada uno va a pensar en qué momento de sus vidas hemos sido pródigos, porque un hijo pródigo es el que, teniéndolo todo en casa, el amor, no importan las carencias materiales, porque son etapas normales que vive cada familia. ¿O quién de las familias acá representada no ha tenido crisis económica? No han tenido crisis afectivas, todo. Entonces, ese hijo pródigo es el que, aún sabiendo que en casa lo tiene todo, toma una mala decisión, y es irse de casa. Ese irse de casa es salirse de la cobertura de sus padres, porque Dios nos dotó a los padres de todos los elementos necesarios, y es una función especial que tenemos los papás de ser la cobertura, la protección, de la universidad de los hijos. Es donde los formamos, los educamos, los exhortamos, los disciplinamos. Entonces eso es lo que representa un hijo pródigo, que todo lo desperdicia y que cree que nunca va a tener necesidad de volver a casa. Pero ese hijo pródigo se estrella cuando va al mundo y nada de lo que había en su casa lo encuentra, porque a ti te apoyan un día, 2, 3 días, pero después en casa ajena o en el mundo empiezas a estorbar, y solo en casa de papá Dios encontramos todo. Entonces, la conclusión es: el Padre está esperando al hombre pecador, no importa cuál sea su condición ni qué tan mala sea su vida de pecado, porque Él está con los brazos abiertos cada día, presto a recibir a aquellos que con un corazón sincero y arrepentido deciden poner su vida en manos del autor de la vida. Asimismo, Dios nos está esperando para recibirnos. Papito Dios,